¿Qué será la tal ideología de género que se habla tanto de ella en estos días? ¿Por qué causa tanto escozor y debate el solo mencionar esta frase ideología de género? El día 10 de agosto vimos multitudes de personas en las plazas principales de las ciudades y pueblos de Colombia salir a protestar por unas supuestas cartillas de educación sexual que estaban buscando implementar en las escuelas del país por parte del Ministerio de Educación Nacional. Llama la atención que al día siguiente de estos plantones y estas marchas, el presidente de Colombia intervino a nivel nacional. Le reiteramos claramente a estos jerarcas de la Iglesia Católica y debemos dejar claro ante todas las confesiones religiosas que ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno Nacional han implementado, ni han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. A los pocos días, la ministra de Educación, Gina Parodi, fue convocada para un debate de control político en el Senado de la República. Dentro de su argumentación, sostuvo que no existe la ideología de género. La ideología de género que nadie sabe a ciencia cierta qué es. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué hablan de una ideología de género? ¿De dónde sacan eso? Luego, el debate se traslada a un plano mucho más amplio, el proceso de paz en La Habana, Cuba. Muchos argumentaban que la ideología de género también estaba incluida dentro de los acuerdos del proceso de paz. Palabras o frases dentro del acuerdo como enfoque de género, perspectiva de género, enfoque diferencial y de género, etc., despertaron la inquietud y malestar de muchas personas. Pero previo a esto, el señor Humberto de la Calle, quien es el jefe de la delegación del gobierno en la mesa de negociaciones de La Habana, Cuba, antes de la realización de estos plantones y marchas por la familia, se refirió expresamente acerca del tema del enfoque o perspectiva de género en los acuerdos. Dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Y hoy podríamos agregar también, no se nace hombre, se llega a serlo. En cuanto a la población LGTBI, se trata de asumir enfoques de orientación e identidad sexuales diversas. El día 2 de octubre, más de 12 millones de personas salieron a votar para decidir si apoyaban o no el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Los resultados fueron totalmente inesperados para la gran mayoría de colombianos y para el resto del mundo. El no fue el favorecedor del plebiscito, una suma de 6.422.136 votos. Por el no, en contra de 6.361.766 votos por el sí. Inmediatamente, el presidente hace una convocatoria nacional para reunirse con sectores de la población que apoyaron el no y que apoyaron el sí. Y uno de los temas a tratar era el de la ideología de género en los acuerdos. Luego, el presidente se pronuncia el día 13 de octubre para decir y para afirmar que la ideología de género no existe en los acuerdos. Hablamos sobre la importancia de la familia para construir paz. Y pude explicarles que el acuerdo no promueve la ideología de género, no la promueve, ni siquiera la menciona. Efectivamente, la palabra ideología como tal no aparece en ningún documento oficial, ni en la Constitución, ni en ninguna resolución, ni en ninguna otra ley aquí en Colombia. No aparece en el manual creado por el Ministerio de Educación Nacional, causante de las polémicas y sus respectivas marchas y plantones en todo el país. No aparece en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Entonces, si no aparece, ¿por qué tanta polémica? ¿Por qué un gran sector de la población insiste que el gobierno nacional está buscando implantar en Colombia una ideología, la que llaman la ideología de género? ¿O será un mecanismo político de los grupos opositores del gobierno para empañar todo el proceso de paz con la FARC y detener este proyecto? No es fácil olvidar el asunto y echarlo al olvido cuando vemos cientos de personas que por todos los medios insisten en oponerse a la implantación de esa ideología.
y que cabe anotar que gran parte de esa población pertenecen a comunidades religiosas, en su mayoría cristianas, evangélicas y católicas. Sobre todo porque nunca en la historia de Colombia se había visto a estas comunidades de fe en un activismo tan radical con respecto a un tema nacional. Es por esto que nos hemos dado a la tarea de investigar sobre este tema y por medio de una serie de videos hacer un diagnóstico de este fenómeno e indagar un poco más allá de lo meramente emocional y constatar si la ideología de género efectivamente existe o no existe. Y si existe, ¿será posible que el gobierno de Colombia estará intentando implantarla en nuestra sociedad? Comencemos con la intervención del presidente Juan Manuel Santos al día siguiente de las marchas y plantones en el país. Que ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno Nacional han implementado, ni han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. El día 12 de octubre, el presidente se pronuncia sobre la ideología de género en los acuerdos, declarando enfáticamente que la tal ideología no existe y que además no aparece ni siquiera la palabra ideología en dichos acuerdos. Y pude explicarles que el acuerdo no promueve la ideología de género, no la promueve, ni siquiera la menciona. Si el presidente menciona la ideología de género como algo que no promoverán y a su vez que no implantarán, si él dice que la ideología de género no aparece en los acuerdos, entonces quiere decir y está afirmando que la ideología de género sí existe, porque nadie implanta algo que no existe. Nadie establece en una sociedad un concepto imposible de materializar. Es como decir, no promoveremos ni implantaremos el vacío absoluto o la nada en nuestra sociedad. Usted implanta un pensamiento, una creencia, una propuesta política o una ideología en la sociedad. Y esto a su vez se traduce en valores, expresiones y cultura. En la intervención de la ministra de Educación realizada en el Congreso de la República, vimos que ella negó rotundamente la existencia de la ideología de género. Entonces encontramos una contradicción creada por el mismo gobierno. El presidente dice que existe y la ministra de Educación dice que no existe. Además de esto, si el gobierno entiende que la ideología de género no existe, entonces es su responsabilidad ante todo el país afirmar y contradecir con argumentos a todos aquellos que están convencidos de que sí existe. Para ir finalizando, tenemos algunas preguntas con respecto a esto. Si la ideología de género no existe, entonces ¿por qué no validaron el Manual de Ambientes Escolares Libres de Discriminación? A pesar de los 1.600 millones de pesos que se invirtieron para la creación del mismo, a pesar de todas las instituciones nacionales e internacionales que estuvieron involucradas en la creación de ese manual. Si los retrógrados, fundamentalistas, religiosos e ignorantes del país, así como llaman a las personas que se oponen a esta ideología, están equivocados o han sido engañados, ¿qué explicación ha dado el gobierno para no implantar el manual? ¿Cuál es la respuesta? Ninguna explicación han dado. Hasta este momento llegamos a dos conclusiones muy básicas. Primera, el gobierno nacional nunca ha dicho qué es la ideología de género. Segundo, el gobierno nacional nunca ha dicho por qué no se usará el Manual de Ambientes Escolares Libres de Discriminación creado por el Ministerio de Educación Nacional. ¿No sería más fácil para el Estado aclararle primero al país en qué consiste o qué es la ideología de género para poder así argumentar de forma correcta la no existencia de esa ideología en los manuales escolares y en los acuerdos de La Habana? Amigos, amigas, ¿a cuál conclusión llegan ustedes? En un próximo video usaremos la intervención del señor Humberto de la Calle en La Habana, Cuba, para buscar una definición sobre qué es la ideología de género.